Saludos torpedos snorkis, bienvenidos a un snorky vídeo más de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y pereza, pero siempre freak. Ya sabéis, la casa snorky donde caben todos y de todos. ¿Y hoy de qué venimos a hablar? Pues ya como habéis visto, sabéis que me gusta la música, adoro los documentales musicales, pues vamos a hablar, ¡ay, que me ponga bien! Vamos a hablar de un documental que os digo que a mí me ha impactado por muchas cosas. Me ha impactado por muchas cosas, pero ahora lo hablamos. Pero vamos a hablar del señor Robert Peter Williams, o mejor dicho, Robert Williams, el chico malo. ¡Dentro vídeo! Bueno, Robin Williams, este documental, primero os voy a decir, yo me enamoré de, por decirlo así, de quién era Robin Williams por esto. Por este directo. Yo me enamoré de Robin Williams por este directo. Este directo que es en el Albert Hall de Londres, donde hace música crooner, que totalmente me voló la cabeza y me parece uno de los directos más impresionantes que ha hecho este señor. Bueno, este señor es de mi quinta, es de la, no voy a decir el año, así luego calculéis, pero es de mi quinta, tenemos los mismos años, etcétera, nos conservamos bien, a pesar de nuestras cosas, nos conservamos bien, pero yo con este directo, por decirlo, con este concierto, yo me hice fan acérrimo de Robin Williams. Os lo recomiendo, música crooner, etcétera, una maravilla. Vale, dicho esto, que ya he metido mi baza, dicho esto, pues hay que hablar de este documental que está producido por la productora de Ridley Scott, y es Ridley Scott Productions. Está producido por él, así que es una maravilla. Está dirigido por Joe Perlman. Joe Perlman ha hecho 3 documentales, 2 basados en música, uno sobre otro grupo de los años 80-90, que es el grupo Bros. Además, uno de los hermanos es actor, Luke, y después ha hecho otro sobre Capaldi, este cantante británico también, y el más conocido es el que hizo para HBO sobre el regreso de Hogwarts, o sea, de Harry Potter, cuando se juntaron todo el elenco de los que habían participado, actores y demás, en las películas, hicieron este documental y es una maravilla también, os lo digo, tiene una maravilla. Pero vamos a hablar especialmente de lo que es este documental de Robin Williams, porque a mí me ha volado la cabeza, me ha volado, me ha impactado la cabeza, no me lo esperaba tal cual. O sea, he visto cosas que yo hacía tiempo en un documental de música no lo vivía. Es decir, no es un musical, no es un documental, dicho de una forma, no es un documental que hable sobre las canciones, el éxito, cómo compuso esto. No. Es un documental muy introspectivo. Hay que decir que Robin Williams, sabéis cómo es, yo le llamo el chico malo, pero lo digo cariñosamente, me parece un pedazo de artista como la copa de un pino. Entonces lo que hacen con él es llevarle más de 30 horas de grabaciones suyas, de vídeos caseros, etcétera, a lo largo de toda su carrera, de toda su vida, desde que es importante, y que él lo vea y que responda con casos impactantes, cosas muy alucinantes, etcétera. Pero a mí me ha impactado, sobre todo el tercero, es el que me mata. A mí el tercero me mata. Pero bueno, vamos a ello. Hay que decir que está dividido en 4 capítulos, ¿vale? Cada capítulo consta de 1 hora. El primero, si no me equivoco, se llama Vamos a ponernos ciegos, directamente.
sin tapujos, vamos a ponernos ciego. Vale, este va más o menos desde el año 90 al 98, que es cuando se hace la famosa boy band de Take That, una de las bandas más importantes en Inglaterra de música, donde está el otro componente muy importante como fue Gary Barlow, son los dos componentes más importantes, y nos habla de esa primera época que es estando en Take That. Lo cogen, hacen un grupo, empieza a tener un éxito brutal, etcétera, pero él, por unos conflictos que tenía con Gary Barlow, porque Gary Barlow parece que era el que mandaba, el que hacía todo, etcétera, no se siente a gusto y decide irse mientras a punto de hacer una gira los Teida, decide irse, etcétera. A partir de ahí entra, te está explicando que entra en un juego vicioso de drogas, alcohol, se vuelve alcohólico, se va a una clínica de desintoxicación, o mejor dicho, se va a un grupo de alcohólicos anónimos a desintoxicarse, y ahí en el año 97 más o menos es cuando graba su primer LP. Es cuando graba su primer LP, un LP que iba funcionando, pero que llegó un momento que no funcionaba. Y no es en el momento que, gracias a la canción de Angels, una de las canciones más famosas de Robin Williams, o por no decir la más famosa, que se ha versionado un montón de veces y fue considerada en Inglaterra como uno de los mejores temas de la historia de la música británica. Entonces llega el boom de estrellato, llega el boom de Robin Williams como artista, cuando nadie daba un duro por él. Al mismo tiempo veremos su primera novia. Su primera novia es Nicole Appleton, que si no sabes quién es Nicole Appleton, pues Nicole Appleton pertenecía a otro grupo de aquella época de moda en Inglaterra que se llama All Saints, ¿vale? Pertenecía a ese grupo y fueron novios durante un tiempo. Lo que pasa es que la cosa no funcionaba porque se drogaban, bebían, etcétera, y todo más o menos lo explica ahí. Entonces, ese primer episodio te explica un poco cuáles son los inicios, cómo llega a Teidad. Bueno, mejor dicho, te enseña que ya está en Teidad. Él decía que casi de pequeño no sabía ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Deja la escuela y tal y cual, y lo meten en la creación de la banda de Teidad. Y ese es el primer capítulo. Pero el primer capítulo está muy bien porque te mete en consecuencia de lo que va esa espiral del éxito, del alcohol, las noches, las drogas, etcétera. Pensar que cuando ingresé en TikTok tenía 16 años. 16 años, o sea, una auténtica pasada el primer capítulo. Después vamos al segundo capítulo, que se llama Pasar desapercibido, y un poco más o menos engloba menos tiempo. Este engloba desde el año 99 hasta el 2000 más o menos, y aquí es que después de lanzar el primero, lanza el segundo, se convierte en uno de los discos más vendidos, pero necesita tomarse unas vacaciones, más o menos. Necesita tomarse unas vacaciones, y en ese momento cuenta la historia que está saliendo con Gary Harrowell. No sabéis quién es Gary Harrowell, pues una de las Space Girls. Vamos a ver que estuvieron en la Costa Brava española, estuvieron por Francia, etcétera, pero ahí en ese momento empieza a tener más problemas. Y es lo que te indica porque empiezan a acosar los paparazzi. Después en Inglaterra él ya no tiene muy buena prensa. En Inglaterra no tiene muy buena prensa. Y es todo una vorágine de que se sentía bien, pero tenían paparazzis por todas partes, Tanto es así la locura y el problema mental que va teniendo poco a poco, porque esta es una serie que te habla de los problemas mentales y del precio del éxito, a veces desmedido para un chaval tan joven, etcétera, que tanto es así que echa a su productor de siempre, y porque le han dicho que la Spice Girl mandaba a los paparazzis, la deja. Cuando era todo mentira, eran los paparazzis que sabían que estaban por todos sitios, etcétera. Y él tuvo un momento totalmente
¡puf!, de perdición en ese momento. Tanto es así que se tuvo que ir a mudar a los Estados Unidos, porque en este segundo capítulo habla de cuando llega a Estados Unidos, que es poco conocido, etcétera. Cuando tú triunfas en Inglaterra, tienes que dar el salto, que lo dicen todos los artistas británicos importantes que han triunfado en Inglaterra, dan el salto a Estados Unidos. En Estados Unidos no es tan conocida la música como en Inglaterra, etcétera. Entonces se da a presentar y ahí encuentra la paz, la tranquilidad de tener un sitio donde nadie le conoce, donde puede pasear, donde puede hacer cualquier cosa sin que nadie le diga o salte una cámara, en ese sentido. Y acaba con el concierto de Glastonbury, que reúne a un montón de personas la primera vez, y él se siente cohibido en ese sentido. Pero durante todo esto vamos a ver cómo él no se fía de nadie. En este capítulo empieza a tener sus miedos internos, empieza a ver totalmente desquiciado por todos sitios, no se fía de nadie, porque no saben si están con él por la fama, si están con él porque lo quieren. O sea, llega un momento que no sabe nada. Pero si esto es impactante, todo lo que nos están mostrando, el más impactante es el tercer capítulo. El tercer capítulo a mí me ha dejado loquísimo, que se llama Presión Insoportable. El tercer capítulo se llama Presión Insoportable, donde este capítulo se centra en la famosa gira europea que hizo durante por toda Europa, que fueron casi 92 días de concierto. Fue una de las giras más importantes de Robin Williams, y además fue una de las que más se vendieron de entradas. El primer día que se ponían las entradas de esta gira, creo que vende 1,000,000 y pico de entradas, una barbaridad. Entonces se va viendo que cuando está fuera de Inglaterra, está tranquilo. Él tenía un miedo, sobre todo porque sabía que los últimos conciertos son en Inglaterra. Él tenía mucho miedo de Inglaterra, ¿vale? Por todo lo que estaban diciendo, porque no le dejaban en paz. Él siempre ha dicho que soy artista, soy músico, compongo, etcétera. O sea, entretengo a la gente, y es verdad, entretiene a la gente en ese sentido. Pero sobre todo en este tercer capítulo es la vorágine de lo que es un tour, ¿vale? De lo que son los conciertos. O sea, una noche duermes en uno, otra noche duermes en otro. Parece ya tiene avión privado al estilo Elton John, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, que llega un momento de lo cansado que estaba, de lo presionado que estaba su mente, de todo, de lo presionado que estaba su mente, que se ve en este capítulo como a su ayudante personal le pide la ayuda del médico, y le dice, además le dice totalmente la ayudante: no, Robbie, no te voy a traer al médico, porque cada vez que viene el médico y te pone, te quedas 2 días hecha polvo. No, no, por favor, lo necesito, que estoy súper cansado, ya verás que va a ir bien, etcétera. Al final, el asistente personal accede, y yo es la primera vez en musicales como vemos, y se lo muestran a él, o sea, y se lo muestran a él, etcétera, como vemos, como si se drogara y se pinchara. O sea, vas a ver cómo se pincha en el brazo, pero no vas a ver que son drogas como, por decirlo así, drogas duras, no. Vamos a ver que un médico le pone una mezcla de cortisoides, otra mezcla de esto que utilizan los de gimnasio, asteroides, etcétera, vitaminas, le hace ahí un complejo, y tú ves cómo le pinchan, se lo pone, etcétera. Yo eso me quedé impactado totalmente, porque es una cosa, es una brutalidad
lo que se ve en eso, que yo nunca lo había visto, y mira que el de Amy Winehouse es duro, pero ver a Robin Williams hacer eso y ver cómo va decayendo su personaje, porque al final se lo come su personaje, el personaje de Robin Williams se lo come, en vez de conocer a la persona, conocemos más al personaje. Llega un momento, o sea, llega un momento que es impresionante, y cuando llega a Inglaterra, él está acojonado vivo, porque no sabe cómo va a responder el público de Inglaterra. En Europa ha funcionado muy bien, pero en lo que es totalmente Inglaterra, es brutal. Además, dice una frase textual que me ha dejado o sea, me ha dejado loquísimo. Dice: yo me divorcié de una tierra a la que amaba, tanto psicológicamente como físicamente. ¡Bah! Brutal la frase. Me quedé loco, o sea, me parece una frase brutalísima en eso. O sea, yo me divorcié de una tierra a la que amaba, tanto psíquicamente como físicamente. O sea, es brutal. Y vemos el problema que cuando hacen los dos conciertos en Leeds, que fueron 2 noches, que era la final, casi el final de la gira, él no se siente a gusto, él sentía que la gente no estaba con él, etcétera. Además tiene el problema que en ese momento saca un nuevo disco a mitad de la gira con una canción que él creía que iba a ser la mejor del mundo, que es el mejor tema que había compuesto, que es Rude Box, y las críticas son bestiales, o sea, bestiales. La peor música del año, la peor canción que se ha hecho en la historia, Robin Williams no tiene talento, etcétera. O sea, se juntaron tantas cosas que él llega a una espiral ya de drogas, alcohol, etcétera, pasando de todo, etcétera, etcétera. Después llegamos al último episodio, que es el cuarto, que se llama Rompiendo el Círculo. En este todavía no es tan bestia como otro, pero aquí es cuando conoce a su mujer, ya que está casado y tiene 4 hijos. Se casó en el 2010 con ella, con la actriz Aida Field, ¿vale? Con la actriz Aida Field, se casó con ella, tuvo 4 hijos, pero es que en una espiral, porque él sigue viviendo en Los Ángeles, él no vive en Inglaterra. En Inglaterra él dice que ya no puede vivir, etcétera. Entonces él está en una espiral totalmente brutal, de alcohol, de drogas. Se levanta por las noches, se pega tortas, cuentan cómo se pega tortas, y todo esto él viéndolo actualmente. Y hay cosas que no le gusta ver. Hay momentos que entra su hija, donde está en la cama viéndolo, y le dice a su hija: salte porque esto no lo vas a poder ver. Pero papá, yo lo quiero ver. Cuando seas mayor lo verás, etcétera. O sea, un poco intentando a un hijo, como se nota, no enseñarle tus pecados, que los descubra cuando sea mayor y cuando pueda discernir las cosas, ¿no? Cuando son pequeños. Pues en ese sentido te presenta eso, que llega un momento que tantas drogas, tanto alcohol, tanto etcétera, que se va totalmente, y deciden entre los managers ayudar. Bueno, entre eso primero conoce a su futura mujer, a Aida. La conoce en una fiesta, pero tanto es el impacto que se queda Aida con él, que en una fiesta, después a través de un amigo, salen de esa fiesta, van a una casa, pero no conectan, etcétera. Dice: pues oye, pues volvamos a la discoteca. Vuelven a la discoteca, etcétera, pero en ese camino empiezan a tener otras historias, empiezan a conectar como personas, etcétera. Pero llega un momento de que la deja sola, la dejó tirada más o menos en la discoteca, y él se va al servicio a drogarse. No os voy a decir el qué, pero a drogarse. Y no es de jeringuilla, es de nariz, ¿vale? A drogarse en ese sentido. Pero es tanto lo que hace, o sea, que le dice que Aida, cuando salió, tenía espasmos en la cara, la lengua le iba para un lado, etcétera. Entonces
se lo llevó a casa de él, estuvieron hablando, etcétera, toda la noche, etcétera. Pero él llega en ese momento cuando deciden que su vida no puede seguir así porque ya corría peligro de llevarlo a una clínica de desintoxicación. Además, llama a ella, que ya estaban saliendo, y dice, oye, te tengo que dejar porque voy a entrar a esto. Ella, diciendo, coño, es mi alma gemela, pero entiendo lo que tiene que hacer. La dejó, fue a una clínica y como le explican, no es una clínica, eso es un hospital, no es un fin de semana en un chalet paradisíaco y en una finca, no, es en un sitio totalmente donde te ayudan a tener esos problemas. Pasa de todo eso, saca un nuevo disco, y después, en un momento, Take That vuelve sin él, y cuando le preguntan a Gary Barlow o a uno de los componentes si quiere que siga, le dice que sí. Le dicen, oye, si quiere venir Robbie Williams con nosotros, siempre tendrá un micro. Y en ese momento Robbie Williams había sacado un disco, pero no se sentía a gusto porque seguía siendo el centro de atención de todo. Seguías teniendo todo. Y él no le gusta. Y en un momento le dice a sus managers, oye, mira, voy a volver con Take That, vamos a hacer esto, que estoy más interesado. Y los managers le dicen, mira, es que habíamos preparado una gira. Si haces una gira, vas a ganar esto. Pero si te vas con Take That, vas a ganar esto. O sea, ¿vale? Esto. Dice, ya, pero es que me quiero con Take That. Y él lo que explica de ese con Take That es en el sentido de que necesitaba estar con otra gente para no ser el centro de atención de todo, para no ser siempre el que tenía que hacer las cosas. Un poco de ego también lo digo en ese sentido, pero creo que eso le ayudó bastante. Volvieron a conectar, etcétera, y con Gary Barlow fenomenal después, todas las tiranteces que había se quedaron atrás y estuvo 2 años magníficos. Y en ese momento es cuando aparece la mujer y dice que ahora que ha pasado todo, cuando se va a hacer giras, etcétera, ella sigue teniendo miedo. Y él también, él sigue teniendo miedo de que tenga una recaída, de que tenga algo, etcétera, en ese sentido. Y es un documental, como lo digo, en ese sentido es un documental que es una auténtica alucinación. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. O sea, yo me he quedado loquísimo con este documental. Son 4 horas de documental. Creo que es un documental de los que poco he visto así. Es una introspección. Imagínate que os plantan 30 horas de vuestra vida. Durante este tiempo, 30 horas, con todas tus cosas buenas, con todas tus cosas malas, con todo lo que has hecho, y lo miras tú y lo tienes que explicar por qué lo has hecho. ¡Wow! Es un golpe de choque totalmente diferente. Me parece un documental muy bueno, donde ves a un Robin Williams que se sincera consigo mismo. Además me mola porque con el juego de letras de Robin Williams hacen en inglés yo soy Robin Williams, ¿vale? O sea, con las letras que van saliendo, que forman la palabra Robin Williams, primero aparece una I y una M y dice ¡boom! Ya está. Y sale Robin Williams. Os lo recomiendo, O sea, son de estos documentales que no hablan de los éxitos y no hablan de cómo ha hecho las canciones, hablan más de la vida personal, pero esta vida personal de Robin Williams me parece que saca una fuerza de voluntad, porque él lo dice, él tenía un problema mental, tenía problema de bebidas, tenía problema de drogas, etcétera. O sea, ¿sabéis lo que es desde los 16 años estar ahí arriba y dale que te veo? Por eso lo digo, o sea, por eso te digo que yo creo que esto es un poco lo que pongo el pago del éxito, ¿vale? El pago del éxito, tan joven y haciendo tantas cosas, una estrella, seguir ahí, tus broncas con la prensa, con no la prensa, con tus productores, los echas, etcétera, no estás a gusto, etcétera. Eso sí,
Me ha gustado una cosa, sobre todo que cuando se reúne con el equipo, con la banda, cantantes, etcétera, siempre la primera frase que dice le daba gracias a Elvis Presley. O sea, eso me ha encantado. Así que chicos, darle un vistazo al este porque me parece que es una auténtica. O sea, me he quedado loquísimo con él. Me ha impactado más en algunas cosas que el de Amy Winehouse. El de Amy Winehouse es también muy duro, pero este me parece durísimo también. Lo que pasa es que está terminado en buen puerto. Gracias a la ayuda de una gran mujer. Como siempre digo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso Robin Williams la tiene. Y gracias a su voluntad y a su mujer está donde está. Y ahora sigue haciendo una vida normal, pero siempre tienen ese sustito de cuando se va a hacer alguna cosa. Así que chicos, verlo os va a encantar. Son 4 horas, pero son maravillosas. Te atrapa desde el primer momento, etcétera, y creo que lo vais a poder disfrutar. Así que chicos, me despido, ser buenos, pero con malicia. Y si no habéis visto esto, por favor, verlo. Es de lo mejorcito que tiene Robin Williams en concierto, ¿vale? Es una auténtica pasada. Así que como siempre, suscribiros, darle like y todas esas cosas y contarnos si habéis visto esto o qué os ha parecido. Hoy me he ido un poquito porque yo normalmente hago 10, pero creo que este se necesitaba. 27 minutos, casi nada. Vale chicos, un beso. Os queremos. Hasta luego.